partir de este momento comienza Vida Plena, un programa de orientación familiar que te ayudará a ser feliz y agradecido con Dios y con los tuyos. Con ustedes, Marcos Fabián Correa Rojas. Bienvenidos. Quiero invitarte a realizar un chequeo bíblico acerca de lo que la palabra de Dios indica sobre el sacerdocio. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que el libro de Génesis indica que Dios al principio, cuando no había pecado, se comunicaba con el hombre cara a cara. Este fue el plan de Dios y ese será el plan de Dios al final del tiempo, es decir, Dios restaurará todas las cosas. Pero el libro de Génesis indica que los seres humanos pecaron y debido al pecado que realizó Adán y Eva, hubo entonces una separación entre el hombre y Dios. Ya Dios no se comunicaba cara a cara con el hombre. Fue entonces necesario que los patriarcas, los padres, los líderes de cada familia, los primogénitos de cada familia, se encargaran de realizar sacrificios a través de los cuales este patriarca, líder de familia, el líder espiritual, pedía el perdón a Dios a través de la víctima, teniendo como medio la víctima, pensando en el Salvador del mundo, y entonces él incluía a su esposa, a sus hijos. Si lees el libro de Job, el primer capítulo, te darás cuenta que Job precisamente tenía esta costumbre. La Biblia indica también que el patriarca Abraham, donde quiera llegaba, colocaba un altar y en ese altar entonces sacrificaba ofrendas, intercediendo por su familia y por sus hijos y obviamente por él mismo también. Después de un tiempo, los hijos de Israel llegaron a Egipto. Allí duraron cerca de 200 años, quizá un poco más, y en ese tiempo los patriarcas, los primogénitos, los líderes espirituales perdieron la noción de invocar al Señor para interceder por sus familias, para motivar a sus familias a buscar al Señor. Pero en la historia de Éxodo capítulo 12 nos damos cuenta cómo Dios restituyó esa labor de los primogénitos al permitirles vivir a los primogénitos de Israel, pero matar a los primogénitos de Egipto. El Señor reconsagra otra vez a los primogénitos como los líderes espirituales de las familias de Israel. Desafortunadamente, ellos habían desaprendido esa relación personal con el Señor y estos patriarcas perdieron de vista esa noción espiritual que Dios esperaba de ellos. Fue allí como entonces el pueblo de Israel se va tras la adoración al ídolo que está registrado en Éxodo capítulo 32. Y en medio de esa fiesta la Biblia dice que baja Moisés con las tablas de piedra del pacto, las quiebra al borde del monte, agarra al becerro de oro, lo pasa por el fuego, luego lo muele, les hace tomar de esa agua a los hijos de Israel a manera de castigo y luego hace una pregunta: ¿quién está por Jehová? Se esperaba que primeramente estos primogénitos, estos patriarcas de familia, se pusieran de parte de Jehová para tratar de consagrarse al Señor. Tristemente no fue así. ¿Sabes quiénes se pusieron de parte del Señor? La Escritura indica en esa historia que fueron los levitas que se pusieron de parte del Señor para consagrar su vida a Dios. Por esta razón, a partir de este incidente, Dios se valió de los levitas para que fueran sus medios a través de los cuales Él entonces bendeciría a la nación de Israel. El libro de Números, el capítulo 8, el versículo 16 dice lo siguiente: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Debido a que en adelante Dios designó la instalación y la hechura de un santuario, si lees el libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 8, el Señor dice: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. En otras palabras, Dios ya no esperaba que se hicieran los sacrificios de manera aislada, independiente. Las diferentes familias habían perdido este privilegio. Por eso el Señor unificó la adoración de Israel realizando un santuario.
Y llama la atención lo que dice el versículo 9, haz esto conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. En otras palabras, el santuario que Moisés y el pueblo hicieron en esta tierra era una copia del verdadero santuario que el Señor tiene en el cielo. De hecho, cuando vamos al libro de Salmos, el capítulo 11, el versículo 4, encontramos lo siguiente. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En ese texto nos podemos dar cuenta que la Biblia indica que en el cielo hay un santuario, hay un tabernáculo. En otras palabras, cuando el Señor le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo, lo hizo para que el pueblo de Israel y nosotros, la raza humana, entendiéramos aquí en la tierra, a través de las ofrendas y los sacrificios que se hacían, qué era lo que Dios estaba haciendo para restaurar al ser humano desde el cielo, desde el verdadero santuario. Hay otro texto que es un poco más específico y está en el libro de Hebreos, el capítulo 8, el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En otras palabras, el Señor le llama verdadero tabernáculo al que está en el cielo porque el que estaba aquí en la tierra era una copia. Y es interesante cómo el texto allí informa de manera específica que ese santuario verdadero está en el cielo. Volviendo a la historia que les estaba contando, Dios mandó a los hijos de Israel a que hicieran un santuario. Y en ese santuario, quienes estarían oficiando en favor de Israel serían los sacerdotes levitas. Dios estableció un sacerdote específico en la familia de Leví debido a que ellos fueron los que se consagraron en el momento en el que Dios los llamó a consagración allí en el becerro de oro. Pero ¿cuál era la labor de los levitas? Para dar respuesta a cuál era la labor del sacerdote en el tiempo antiguo, lo quiero invitar para que se ubique en su Biblia en 2 de Crónicas, el capítulo 15, el versículo 3. La Biblia dice así: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Una de las labores de los sacerdotes, según la Biblia, era enseñar al pueblo acerca de Dios y sus preceptos. Otra labor era interceder. La Biblia deja claro en el libro de Levíticos, el capítulo 23, las diferentes fiestas que se desarrollaban en torno al santuario. Y en todas ellas el sacerdote debía interceder por el pueblo. De hecho, se hacía un sacrificio en la mañana y otro en la tarde en favor de todo el pueblo. Según la Biblia, entonces, el sacerdote tenía dos labores por desarrollar. La primera, enseñar los mensajes del Señor al pueblo, amonestarlo, enseñar la palabra de Dios. Y la segunda, interceder, porque las personas traían los sacrificios, ellos los recibían y luego llevaban esa sangre delante de la presencia de Dios para que fuera Dios quien perdonara a Israel. Hay una fiesta que se desarrollaba cada año, esa fiesta se llamaba el Yom Kippur, está registrada en Levíticos capítulo 16. Era el día en el que todos los pecados que estaban registrados en el santuario a través de la sangre eran perdonados. Para esa fiesta, según lo que dice Levíticos el capítulo 23, las personas debían ayunar y orar, porque era Dios el que finalmente daba la sentencia de perdón a Israel o de erradicación de los culpables. Era por esta razón entonces que las personas debían consagrar su vida al Señor. El sumo sacerdote comenzaba esa ceremonia haciendo primeramente sacrificios por sus pecados, por los pecados de su familia, porque él no era infalible. Era un hombre como cualquiera, solo que Dios lo había escogido para esta obra. ¿Quién era el que daba el perdón de los pecados? Era el Señor. Dios mismo era el que le daba a Israel el privilegio de tener la página en blanco de recibir el perdón de los pecados. Ahora, ¿hasta cuándo debían realizarse los sacrificios en el santuario? ¿Hasta cuándo debían los sacerdotes interceder por el pueblo? ¿Hasta cuándo se iban a llevar estas ceremonias?
hasta que la realidad llegara. Lo que quiero decir es que los hombres llevaban animales para sacrificarlos, llevaban corderos, pensando que a través de esa sangre simbólicamente ellos recibían el perdón de los pecados, y era esto anunciando de manera específica y didáctica al que vendría inocente a morir por nosotros. En otras palabras, esos corderitos que llevaban al santuario estaban señalando a Jesucristo que vendría por nosotros. Y es que si usted va a la Escritura en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 29, cuando Juan ve venir a Jesús, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ese Cordero ya no debía ser más sacrificado en el momento en el que el verdadero sacrificio se llevara a cabo en la cruz del Calvario. En otras palabras, cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo: «Consumado es, hecho está», ya no debían sacrificarse más animales debido a que Él era el verdadero Cordero. Siguiendo este orden de ideas, debido a que ya no se iban a realizar más sacrificios, el santuario no debía activarse más, porque ahora Jesús activaría su obra en el verdadero santuario que está en el cielo. Y los sacerdotes que intercedían por las personas ya no debían ejercer más funciones, porque ahora el verdadero sacerdote, Cristo Jesús, comenzaría su obra en el santuario celestial para interceder por la raza humana. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 7, el versículo 22. «Por tanto Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto». Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Oh, queridos amigos, en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús muere, no se hace necesaria más la obra sacerdotal, debido a que el verdadero sacerdote, que es Cristo Jesús, ahora está en el cielo delante del Padre, y dice la Biblia que vive perpetuamente para interceder y para salvar a los seres humanos. En el Nuevo Testamento, la obra del sacerdocio queda erradicada debido a que el verdadero santuario se activó en el cielo, a que la verdadera víctima murió en la cruz y que esa víctima luego es sacerdote o sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo intercediendo por nosotros. Debo dejar en claro también que siendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ahora la iglesia del Señor que está en la tierra, el Señor le entrega el sacerdocio a todos los creyentes. Pero el sacerdocio en el sentido de enseñar la palabra del Señor. Quiero invitarlo para que lea conmigo Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh querido amigo que me escucha, después de que Jesús ascendió al cielo, no se hizo necesario más sacerdocios en esta tierra. El sacerdocio Dios lo entregó a todos los creyentes, y los creyentes desarrollan su sacerdocio en la tierra no al interceder directamente por otros delante de Dios, no, porque el intercesor supremo que tenemos está en el cielo y se llama Cristo Jesús. Él es el que intercede ante el Padre, porque Él es el único sin pecado y Él es el único que nos puede salvar. Los sacerdotes estuvieron en la tierra como una figura didáctica de Jesús que vendría para interceder por nosotros. De esta manera, el sacerdocio a todos los creyentes tiene la función, según el mismo texto lo indica, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada creyente que le enseñe a otro de la palabra de Dios está cumpliendo el sacerdocio en esta tierra. Cada creyente que comparte las buenas nuevas de salvación según lo que indica la Biblia está cumpliendo esa función sacerdotal, porque era la de enseñar la palabra de Dios a las personas. La existencia de un sacerdocio en esta tierra intercediendo por nosotros ya no es bíblica.
La existencia de un sacerdocio que perdona pecados tampoco es bíblica. De hecho, deberías saber que según la Biblia, cuando un hombre, un ser humano, se atribuye el poder y la capacidad de perdonar pecados, el Señor lo llama blasfemo, es una blasfemia. Quiero invitarte para que me acompañes a leer Marcos el capítulo 2, los versículos iniciales. En esa historia, Jesús tiene delante suyo a un hombre que está paralítico. Tiene el deseo de recibir el perdón de los pecados. Y cuando lo bajan por el techo y llega en medio de la reunión donde Jesús está enseñando, Jesús le dice lo siguiente: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales pensaban así, versículo 7. ¿Por qué habla éste de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Saben ustedes que todas las personas en la antigüedad, en la Biblia, por lo que dice la palabra, han tenido la fe de que el único que puede perdonar pecados es Dios? A Jesús lo llamaban blasfemo equivocadamente porque Él era el Hijo de Dios. Él era Dios hecho carne. Pero esto indica que una persona que no sea Dios no puede perdonar pecados porque comete blasfemias. De esta manera, el hecho de que hoy en día se desarrolle sacerdocio y que indique que tienen poder para perdonar pecados y que las personas vayan a confesar sus pecados no es bíblico, querido amigo. Esto que te estoy diciendo te lo digo con mucho respeto, pero también con mucho aprecio. Tristemente, las personas hoy día nos hemos fiado por la tradición. Han aparecido un montón de prácticas que la gente desarrolla ciegamente sin tener la palabra de Dios como base para dichas prácticas. Oh, queridos amigos, la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta solamente con hablar de Dios o en nombre de Dios hacer cosas. Tienes que enterarte cuál es la voluntad de Dios, y para que eso sea una realidad en tu vida tienes que leer la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios y realizas prácticas que están por fuera, el Señor al final del tiempo te dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por esto, queridos amigos, quiero concluir este estudio diciendo lo siguiente. En la Biblia, el sacerdocio estuvo vigente hasta cuando el santuario en la tierra estuvo vigente, hasta el tiempo en el que Cristo murió. De ahí en adelante, la Biblia no indica que se le haya dado sacerdocio a los seres humanos. Se les dio el don del pastorado, se les dio otros dones, se les dio el don del servicio, el don de lenguas, muchos otros dones, pero no el sacerdocio. El sacerdocio ahora en la tierra quedó de manera figurativa a todos los creyentes que predican la palabra del Señor. El verdadero santuario hoy está en el cielo, donde el Señor intercede por ti ante el Padre. La verdadera víctima ya fue ofrecida en la cruz del Calvario y Jesús de manera simbólica ofrece ahora su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y el verdadero sacerdote es Cristo Jesús, que allá está en el cielo, que sin pecado, siendo Dios, intercede por ti, te puede perdonar y aparte te puede dar salvación. ¿Tienes cosas en tu corazón que te oprimen la mente? ¿Tienes angustia por los pecados que has cometido? ¿Te sientes sucio por esas cosas en las que caes una y otra vez? Llega a tu cuarto, ponte de rodillas y clámale al Señor. Dile: Señor, tú eres mi intercesor, tú me puedes salvar, pongo mi vida en tus manos, ten misericordia de mí y límpiame. Dios puede limpiar tu pecado, Dios te puede salvar. El Hijo de Dios está allá en el cielo esperando para que tú vayas y confieses tu vida, para que derrames tu corazón delante de Él. Él quiere darte el perdón de los pecados. Recuerda que tienes al mejor sacerdote, al verdadero sacerdote en el cielo. Se llama Cristo Jesús. ¿Quieres ir a Él? Quiero orar por ti a esta hora. Querido Señor, que estás en el cielo, gracias por tu palabra.
Gracias por enseñarnos que tú eres el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote, quien nos ama, Señor, y que intercedes por nosotros y que tienes grandes anhelos de salvarnos. Permite que cada persona, cuando tenga la angustia en el corazón y el deseo de perdón, vaya a ti de rodillas y clame a ti, Señor, para que tú les puedas perdonar. Bendice a cada oyente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarte a que escuches esta canción y recuerdes que quien puede purificar tu vida se llama Cristo Jesús, el sumo sacerdote real que está en el cielo y que pronto vendrá por ti si le entregas tu corazón a Él. Dios te bendiga. Ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda acabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor,
real sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas